A mí me da mucho gusto y una alegría enorme poder hablar del primer título que se le da a Jesús en esta profecía, que es admirable consejero. En el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero. Jesús es llamado aquí admirable consejero. La Reina Valera 60 separa ambas palabras, admirable, aparte consejero. Y esa es una buena traducción, pero hay una mejor traducción que es la Biblia del lenguaje actual, que traduce admirable consejero como un solo título. ¿Por qué? Porque en los demás títulos que se le otorga al Mesías se le dan como una palabra compuesta de dos palabras. Así que es altamente probable que la uniformidad del pasaje requiera que se hable del cuatro títulos en vez de 5 y que todos sean compuestos de dos palabras. O sea, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es admirable consejero. La palabra admirable en hebreo es peli o pele y significa milagroso, maravilloso. Esa palabra se usa en los actos portentosos de Dios en el mundo. Nos habla de algo inusual y maravilloso que Dios ha hecho en el mundo. Así lo deja ver Éxodo 15:11, cuando dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Aquí es traducida hacedor de prodigios. Él no es meramente admirable consejero, sino que es un consejero milagroso, prodigioso y maravilloso. En primer lugar, Él es consejero. El mundo busca salvarse según su propia sabiduría. Buscan gloria en las posesiones, buscan salvación en los placeres, buscan inmortalidad en la fama, buscan significado en la vida en ser cívicos, altruistas, amantes de la humanidad y del planeta. Pero ninguno busca el consejo de Dios mismo sobre el cual es el camino que realmente trae salvación. Y ese camino es exclusivamente Jesús. Y Dios mismo nos lo ha dicho en Hebreos 4:12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. También segunda de Timoteo 2:10 dice, todo lo soportó por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. La salvación es en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús por medio de la fe salvadora en Él. Pero el mundo cree que es más sabio que Dios. Pero hay una sola luz en este mundo que disipa las tinieblas y ese es Jesús. Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos los que no le siguen andan en tinieblas y solo el que cree en él tiene la luz de vida. Pero el mundo se cree porque por sí mismo pueden conocer el camino que lleva a la vida eterna. Pero el no creyente anda en tinieblas y no puede ver la luz. ¿Puede un ciego ver la luz del sol? No puede. Hasta que sus ojos no sean abiertos, sanados, nunca podrá ver la luz del día. Por eso necesitan a Jesús como luz en sus vidas y como el único que sabe cuál es el camino de salvación. En esto solo Jesús es el único consejero. Para nosotros los creyentes, a quienes Dios ha abierto nuestros ojos para ver la luz verdadera, Él es verdaderamente nuestro consejero por experiencia. Hermanas, el que Jesús sea consejero nos recuerda que nosotros no somos sabios. Nos recuerda que en esta vida necesitamos que alguien nos guíe y ese alguien es Jesús. Adán y Eva, antes de la caída, dependían de la revelación especial de la misma voz de Dios para poder guiar sus vidas. ¿Cuánto más nosotros que somos seres caídos? Redimidos, sí, pero todavía hay pecado en nosotros. Si ellos necesitaban una guía, más nosotros. Para todas las decisiones en la vida debemos buscar un consejero y el consejero es Jesús. Debemos buscar su sabiduría, su dirección, su palabra. Él es la guía de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios es el único Dios sabio. El único sabio que existe en este mundo es Dios. No hay nadie más. Romanos 16:27 nos lo dice.
Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El único que es sabio en este mundo es Dios. ¿De dónde buscaremos sabiduría en medio de las decisiones de la vida? De Dios únicamente. Él es el único sabio. Ni tú ni yo somos sabios como lo es Dios. Y la sabiduría que hay en nosotros se la debemos a Dios. Pero nuestra sabiduría es débil. No lo sabemos todo. Nos equivocamos constantemente. Por eso dice la palabra en Proverbios 3, 5, 6, primera parte. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. En otras palabras, busca de Dios la dirección para cada situación de tu vida. Busca a Cristo porque en Él, nos dice Pablo en Colosenses 2:3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y todos esos tesoros son para ti porque eres hijo de Dios por la fe en Jesús. Pero ¿en dónde están esos tesoros? Están en Cristo mismo y en la revelación de su sabiduría, en la palabra, en las escrituras. En Jesús se hallan los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Cómo así? Porque Él es Dios. De aquí, hermanas, que una vida de oración sería consistentemente indispensable para recibir de Dios sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y con esto hay algo importante, hay que pedir bien. Santiago 4:3 dice también, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Santiago nos dice que es posible que un cristiano pida mal. Él nos exhorta a pedir, pero nos exhorta a pedir bien, con las prioridades correctas y con el fin correcto. Un ejemplo, un creyente puede pedir por un esposo o una esposa, lo cual es bueno, pero puede pedirlo porque quiere satisfacer únicamente sus necesidades sexuales, que aunque ese propósito es válido, no es el propósito principal del matrimonio. El propósito principal del matrimonio es la mutua ayuda para la gloria de Dios. Esa sabiduría se encuentra en las escrituras. Tenemos que estudiar la palabra de Cristo en las escrituras. Tenemos que devorar esas palabras. Tenemos que memorizar esas palabras. Buscar la dirección de Dios en esas palabras. Y tenemos que obedecer su palabra. Hermanas, ¿cuántos errores hemos cometido en nuestras vidas por no seguir estas palabras? O por no conocerlas porque no las hemos estudiado o porque hemos buscado sabiduría según el mundo y no según Dios. La vida cristiana no es portarnos bien y no meternos en líos. Hay muchos cristianos que viven una buena vida, pero no viven una vida de obediencia a los principios cristianos. Alimentar a nuestros hijos es bueno, llevarlos a la escuela es bueno también, pero hacerlo solo eso no es lo único que se espera de los padres cristianos. Lo que se espera es orar por ellos y con ellos, es estudiar con ellos la palabra, es enseñarles a pesar de todo lo que estuvimos pasando, enseñarles la palabra. Es moldearles la palabra de tal manera que ellos vean por el ejemplo lo que es seguir a Cristo, aunque en el mundo nos rechacen. Que no le digamos, no mientas y nosotros mentimos. Sé paciente y nosotros no buscamos ser pacientes. Pide perdón, pero nosotros no pedimos perdón. Sé humilde, pero nosotros somos orgullosos. No seas malcriado, pero nosotros lo somos hacia ellos o hacia los demás. No todo valor que el mundo valora es bíblico. Podrá sonar bonito, nos podrá parecer sensato, pero no siempre es bíblico. ¿Cuál de esos abrazamos? Alguien me dirá, pero hermana, eso ya lo sé. ¿Por qué vuelven con lo mismo? Les voy a decir por qué. Me he encontrado con creyentes que piensan de esta manera. En mi casa yo le dejo todas las cosas y las decisiones a mi esposa porque yo no quiero problemas. Y porque yo no quiero problemas, entonces yo le dejo que tome todas las decisiones. Hermanos, esta relación matrimonial podrá funcionar, pero no es el orden divino. La relación matrimonial debe reflejar la relación que hay entre Cristo y la iglesia.
Eso es lo que nos habla Pablo en Efesios 5, 21, 33, que habla sobre el someternos unos a otros. Dios nos llama a obedecer sus mandamientos. Él fue quien instituyó el matrimonio y este funciona como debe solo en obediencia a sus mandamientos. Hermanos, en las escrituras hay sabiduría de Dios para crear a los hijos, para trabajar con la esposa o esposas difíciles, para enfrentar crisis, para buscar empleo, para ordenar una familia, para usar sabiamente los bienes de este mundo, para escoger las mejores decisiones en la vida, como tener una mente clara y saber qué hacer cuando las cosas no salen mal. Todo eso se encuentra en la palabra. ¿Es esa tu fe y tu confianza en Jesús, en su palabra? Muchas veces buscamos la sabiduría de los hombres antes que buscar afanosamente de la sabiduría de Dios. No quito el valor relativo y la utilidad de los psicólogos, pero la sabiduría verdadera y transformadora se encuentra solo en Dios. Por tanto, busca esa sabiduría en la Biblia. Lee libros cristianos fundados en esa palabra. Si tienes hijos o vas a tenerlos, lee libros cristianos que te enseñen cómo criarlos. Si te vas a casar o estás casada, lee buenos libros sobre cómo tu familia debe ser organizada. Si vas a descubrir cuál es tu profesión, hay buenos libros que te pueden ayudar. Además, Dios te ha puesto en la iglesia donde hay hombres y mujeres maduros en la fe, conocedores de la palabra, que pueden ser buenos consejeros y guías para ti mientras ellos siguen a Cristo. Como dijo Pablo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En segundo lugar, Jesús no solo es consejero, sino un consejero milagroso, maravilloso. El poder de su palabra hace maravillas. Y no me refiero a milagros extraordinarios que Dios hace, me refiero al poder transformador que la palabra de Dios produce en nosotros. Hermanos, yo creo que el poder milagroso de la palabra de Dios, yo creo en el poder milagroso de la palabra de Dios. Cuando creemos a su palabra y la obedecemos, vemos maravillas. La historia de la iglesia está llena de testimonios de cómo el evangelio de Jesús transformó completamente las vidas e impactó a la sociedad. A Pablo, un perseguidor de la iglesia, lo convirtió en un gran apóstol. De Agustín de Hipona, que buscaba satisfacer sus deseos carnales en mujeres, pero cuando conoció al Señor se quedó soltero y decidió servirle al Señor. La palabra de Dios lo transformó en uno de los grandes maestros de todos los tiempos. La palabra de Dios hace que las cosas funcionen bien, como deben de funcionar. Hace de los matrimonios un paraíso. Hace de los hijos una fuente de gozo. Hace del trabajo un lugar de refinamiento. Hace de la vida un lugar de alegría. La palabra de Dios hace maravillas en la vida de los creyentes. Como nos dice el Salmo 19, 7, 8, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Pero requiere de nosotros obediencia a esa palabra. Cuando las cosas no funcionan bien en el matrimonio o en la vida, se debe en la mayoría de los casos a que alguien no vive por la palabra, sino que se ha dejado que el pecado, los valores no cristianos rijan en esa situación. Es cierto, nadie vive en obediencia perfecta a la palabra de Dios. Es por eso que necesitamos a Jesús como nuestro maravilloso y admirable consejero. Lo necesitamos para que nos guíe por el camino correcto, no solo para que las cosas salgan bien, sino para que nos guíe cuando las cosas salen mal. Para toda circunstancia, Jesús es nuestro maravilloso y admirable consejero. Él vino al mundo para darnos conocimiento, así como Él es el Cristo, el ungido. De igual manera, Él nos ha ungido con su Espíritu Santo que nos capacita para entender su voluntad. Nos dice Juan en 1 de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. El Espíritu Santo nos capacita para conocer y entender todas las cosas reveladas. ¿Es Jesús tu maravilloso y admirable consejero? ¿Es de Él que buscas la sabiduría?
En las decisiones de tu vida, ¿buscas ser guiado por la palabra de Jesús en la Biblia? ¿Eres sabio en tu propia opinión? ¿Te esfuerzas para que tu vida sea dirigida por la palabra de Dios? Estudia la Biblia con este fin. Quiera Dios que todos nosotros busquemos ser guiados plenamente por la palabra viviente, el cual es Jesús, y por las palabras de Jesús en la vida. Él es el maravilloso, admirable consejero para ti. Haz una cita con Él diariamente por medio de la oración y el estudio de su palabra y pon por obra todos los consejos que nos da a través de ella.